El nombre completo de este país es República de Surinam, república por su sistema de gobierno presidencial y sin monarcas, y Surinam proviene del río homónimo, que se ubica en su capital, y fue nombrado así debido al nombre de la tribu Surine, un grupo taíno arahuaco que vivían en la región antes de la llegada de los europeos. Es uno de los países más jóvenes de América, pues se independizó de los Países Bajos apenas el 25 de noviembre del año 1975, lo cual le da al menos medio siglo de vida. El país es muy verde, pues se calcula que aproximadamente el 90% de su territorio está cubierto de selva. Esto convierte a Surinam en el país con mayor cobertura forestal en todo el mundo, superando en porcentaje incluso a islas como Micronesia, que están prácticamente deshabitadas. Surinam tiene más de 163.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo que lo convierte en el país más pequeño de América del Sur. Sin embargo, este país no es tan pequeño, solo que da esta impresión al estar ubicado en Sudamérica, donde los países son muy grandes. Pero si lo comparamos con otros países, Surinam es más grande que naciones como Grecia, Cuba o Nicaragua. Bajos y Bélgica, los tres únicos países independientes del mundo donde el neerlandés es un idioma oficial, y es hablado por casi la mitad de la población. Su segundo idioma más importante se llama Sranantongo, que es un idioma criollo de la combinación del inglés, neerlandés, portugués y varios idiomas de África, aunque también son hablados otros 12 idiomas más en el país, desde el hindi, el javanés, el hindustaní, el inglés y el cimarrón, una de las poblaciones con mayor diversidad étnica de Sudamérica. Esto debido a la gran cantidad de migraciones y cambio de poderes coloniales en su historia. En este país se pueden hallar desde grupos de origen indio oriental, indonesio, chino, europeo, amerindio y africanos, criollos y cimarrones. Los bosques de este país, la Reserva Natural de Surinam Central, es la mejor conservada y la más visitada. En ella se puede encontrar la mejor muestra de la región de bosques húmedos de la Guayana, con una gran diversidad de especies. Por esta razón, la UNESCO lo declaró como un patrimonio natural de la humanidad en el año 2000. En la época colonial se exploró bastante el área de Surinam y las Guayanas, pues se creía que ahí se ubicaba la legendaria ciudad del Dorado, una mítica ciudad que se creía que estaba cubierta de oro. Aunque esta ciudad jamás fue encontrada, Surinam posee mucho oro. De hecho, el 70% de sus exportaciones se componen de oro y sus derivados. La vida independiente de este país ha sido muy corta. En pocos años ocurrieron sucesos como golpes de estado, dictaduras, guerras de guerrillas y conflictos internacionales. Sin embargo, el país se tranquilizó en el año 1990, con su transición democrática, siendo catalogada actualmente como una democracia imperfecta. Datos del Fondo Monetario Internacional, Surinam es uno de los países más pobres de América, con una economía por habitante similar a la de Ucrania o el de El Salvador. Esto debido a que desde su independencia el país ha seguido políticas socialistas muy influenciada por Cuba, siendo de los países con mayores regulaciones estatales al comercio de la región, similares a regulaciones de países como Bolivia, Haití, Nicaragua, Cuba o Venezuela, lo cual impide que su economía se diversifique, haciéndola muy dependiente de sus recursos naturales. El carnaval de Surinam se llama Avond Pierdaxe y es una celebración un tanto peculiar, pues consiste en caminar grandes distancias durante 4 días continuos. Sin embargo, la actividad es mucho más que eso, ya que trae consigo la representación cultural a través de bailes y vestuarios de las distintas culturas del país. Asimismo, es uno de los eventos más grandes en su género, con aproximadamente 6.000 participantes cada año. Todas las culturas que habitan este país, los cimarrones son unas de las más enigmáticas. Traídos como esclavos durante la época colonial, huyeron de sus esclavizadores y se refugiaron en la selva, teniendo una evolución cultural bastante única, adaptándose a estas nuevas tierras y viviendo como cualquier indígena americano. El reto de Guyana es República Cooperativa de Guyana, república cooperativa por su sistema de gobierno, y de Guyana porque está ubicada en la región geográfica de la Guayana. El nombre Guyana, según el diccionario inglés de Oxford, significa la tierra de muchas aguas. Guyana se encuentra ubicada sobre uno de los territorios más antiguos de la Tierra, el macizo guayanés. Por esta razón, el país tiene un relieve muy irregular y se pueden encontrar en él mesetas muy longevas en medio de la selva. Sin embargo, la más famosa es el monte Roraima, que curiosamente es la elevación más alta del país.
Aunque la mayor religión de Guyana es el cristianismo con un 64% de la población, esta está muy fragmentada entre distintas iglesias protestantes, siendo la más numerosa la iglesia pentecostal. Entre otras grandes religiones del país están el hinduismo y el islam. Guyana es el único país de América del Sur donde su grupo étnico más grande no son ni blancos, ni mestizos, ni indígenas, ni negros, pues en este país su grupo étnico más grande son los indios. Ellos, traídos de la India cuando esta era colonia inglesa, han logrado componer más del 40% de la población de Guyana, mientras que un 30% son negros, y el resto se compone entre mestizos, blancos e indígenas. Importantes reservas de petróleo, debido a grandes yacimientos encontrados en alta mar, lo que ha logrado levantar su economía en los últimos años. Además que el país es uno de los mayores productores de bauxita en el mundo, materia prima de donde se extrae aluminio. Que actualmente se lo conoce como un país de pasado inglés, los primeros en colonizar Guyana fueron los neerlandeses, cuyo dominio duró siglo y medio, con un total de 147 años. Luego estos territorios pasarían a dominio inglés, cuyo dominio duró también siglo y medio, con un total de 152 años, hasta su independencia. Su idioma oficial es el inglés. En el país se habla en su mayoría el criollo guayanés, que es una mezcla entre los idiomas indígenas, africanos e indios, con el idioma inglés. Es uno de los países de habla inglesa más pobres, esto debido a que tras su independencia el país fue manejado bajo ideologías socialistas de altas regulaciones estatales y altos impuestos, lo que empobreció a su población y lo hace depender casi enteramente de los hidrocarburos, la minería y la agricultura. La acción cultural, lingüística, étnica e histórica está con las islas del Caribe. Por esta razón, aunque Guyana no forme parte de esta región, en términos populares se lo suele asociar como un país caribeño. Debido a la pobreza del país, Guyana tiene una de las tasas de inmigración más altas del mundo, con aproximadamente el 55% de sus ciudadanos viviendo en el extranjero, la mitad de ellos habitando en los Estados Unidos. La bandera de Guyana se conoce como punta de flecha dorada. Los 5 colores de esta representan diferentes rasgos: verde para las selvas y campos, que cubren gran parte del país; el amarillo es por la riqueza mineral del país; blanco por sus numerosos ríos; el rojo significa celo y sacrificio en la construcción de la nación, y el negro significa perseverancia. Un gran festival celebrado en Guyana se llama Masramani, que es la celebración de que Guyana se convierta en una república. Mash se celebra el 23 de febrero con un gran festival, que incluye un desfile, música, juegos y cocina. Miles de personas se convocan a las calles para estas grandes celebraciones. El nombre oficial de este país es República de Trinidad y Tobago, república por su sistema de gobierno donde el presidente es la cabeza del estado. Trinidad fue nombrada por Colón en el año 1498, en honor a la Santísima Trinidad cristiana, y Tobago recibe su nombre del tabaco, que se cree que ahí era muy cultivado por los indígenas. El depósito natural de asfalto más grande del mundo se encuentra en Trinidad y Tobago, el lago de la Brea, que se encuentra en el sur de Trinidad. Lo sorprendente de este lago es que sigue rellenándose, a pesar de que es vaciado una y otra vez para pavimentar carreteras a lo largo del mundo. Se cree que actualmente contiene 10 millones de toneladas de asfalto en su interior. En este país se creó la popular danza del limbo, que proviene de la herencia africana de la nación isleña, y se ha convertido en un pilar de muchos eventos culturales, con algunos bailarines cruzando debajo de un palo a distintas alturas. Otros han hecho que el baile sea aún más aventurero, prendiendo fuego al palo. Una superficie de 5.128 kilómetros cuadrados, Trinidad y Tobago es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie similar a la de Cabo Verde o Brunei. Este consta de 2 islas principales, Trinidad y Tobago, además de numerosas islas e islotes más pequeños. Una expresión creativa y artística en estas islas es sin duda el carnaval, en la que se escucha música con ritmos y danzas que reflejan su riqueza cultural. Este ocurre cada lunes y martes antes del miércoles de ceniza, que es el comienzo de la cuaresma. De todas sus ciudades, el carnaval más masivo es el de Puerto España, en el que ocurren sus desfiles más espectaculares y la mayor cantidad de eventos enfocados a la fiesta. El país es geográficamente bastante ambiguo, pues no existe un consenso general sobre cómo catalogar a estas islas. Por lo general no se le incluye como parte de América del Sur por su condición insular y por tener una cultura más similar al Caribe, pero es parte de la plataforma continental sudamericana, y existen en Sudamérica países con una cultura similar
similar como Guyana o Surinam, por lo que tampoco es incorrecto clasificarlo como un país sudamericano. El primer europeo en llegar a estas islas fue Cristóbal Colón, cuando arribó a Trinidad en el año 1498 durante su tercer viaje. A partir de ese momento, España, Francia y los Países Bajos tomaron el control de Trinidad y Tobago en varias etapas, hasta que los británicos establecieron su dominio en Trinidad en el 1802 y luego en Tobago en el 1814. Playa Grande Riviere de Trinidad alberga el segundo sitio de anidación de tortugas laúd más grande del mundo. Entre los meses de marzo a septiembre, estas criaturas que alcanzan los 2 metros de longitud y los 600 kilos llegan a esta isla para poner sus huevos, y posteriormente sus crías emergen para ir al océano. Se cree que cada año llegan más de 10.000 tortugas de esta especie. Sus islas están muy pobladas y en el pasado estuvieron bastante deforestadas por la industria azucarera. Actualmente al menos el 45% de su territorio está compuesto por densa selva tropical. El país alberga también la reserva forestal legalmente protegida más antigua del mundo, la reserva de Tobago Main Ridge, que fue establecida en el año 1776 y tiene una superficie de casi 4.000 hectáreas. La gastronomía de Trinidad y Tobago tiene influencias de la cocina inglesa, india, africana, árabe, italiana, china y criolla. Además varía según la cultura y la religión de quien la cocina. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el corn soup, el sajina, el crab and dumpling, el bacon shark, el roti, los doubles, el kalaloo, el pelau, el polori y el macaroni pie, por mencionar unos cuantos. De estar en un punto estratégico para la migración de aves, son un sitio privilegiado para la observación de estos animales. Se calcula que hay al menos 485 especies de pájaros en este país, por lo que es uno de los países con el mayor número de estas por kilómetro cuadrado. Dice que Trinidad y Tobago es uno de los países con mayor cantidad de fechas festivas en el mundo, pues en sus tierras conviven pacíficamente algunas de las religiones más populares del planeta. El 63% son cristianos, un 20% son hindús, el 5% son musulmanes, un 10% no tiene religión y el resto de los trinitenses pertenecen a otras confesiones. El idioma oficial de este país es el inglés. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes hablan dos lenguas criollas, el criollo de Trinidad y el de Tobago, que mezclan palabras de lenguas africanas, asiáticas y amerindias con el inglés, lo que lo vuelve bastante difícil de comprender. Además, existen bastantes hablantes de indostaní, tamil y últimamente por la inmigración venezolana muchos hispanohablantes. La bandera de Trinidad y Tobago es bastante sencilla, pero tiene un significado muy profundo. Los dos triángulos rojos representan a sus dos islas, la tierra, la energía y el sol. El blanco es el mar que las conecta, mientras que el negro representa a su pueblo, la unidad, la fuerza y el propósito. Esta bandera es también una de las dos únicas banderas nacionales que poseen los colores rojo, blanco y negro, junto a la de Yemen. Trinidad y Tobago es uno de los 27 países que no tiene ningún sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, tiene 3 sitios propuestos en la lista indicativa, los cuales son el sitio arqueológico de Banbury Trace, el lago de la Brea y la reserva forestal de la Cordillera Central de Tobago.